Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con nuestro programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en Josué capítulo 2 del 1 al terminal. Josué capítulo 2 del 1 al 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron más tras ellos por el camino del Jordán hasta los lavados, y la puerta fue cerrada. Después que salieron los perseguidores, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha enviado a esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los que es suyo, y que libráis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondido ahí 3 días hasta que os sigan, hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Num, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu palabra. Permite que la entendamos y la comprendamos. Bendice la fiel audiencia, los hogares que pueden ver el programa. En tu mano está, Señor. También te pedimos por la ciudad, la comunidad y la nación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con nuestro programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestro panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy es: su familia se salvó porque ella creyó.
su familia se salvó porque ella creyó. Y aquí vemos que Dios, entiende, no hace acepción de personas. La lectura está basada en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Cuando digo ella, me refiero a una ramera. Y entonces quito el nombre de ella para que puede ser usted, puede ser su familia. ¿Me entiende? Si usted cree, su familia se puede salvar. ¿Entiende? El punto es creer. La ramera creyó y su familia se salvó. Ahora, varón, basado a esto que leímos este capítulo 2, ¿cree usted que Dios hace acepción de personas? Y si no la hace, ¿qué puede hablar sobre este caso? Amén. Dios no hace acepción de personas, lo dice en su palabra aquí en el Antiguo Testamento y así como lo dice en el Nuevo Testamento. No hace acepción de personas porque Él es el que pagó el precio. El Hijo amado Jesucristo pagó el precio. Nadie en esta tierra que habita en este mundo ha pagado el precio por nuestros pecados del pueblo. Cuando se refiere al pueblo, se está refiriendo a todos los países del mundo, a todos los habitantes de esta tierra. Ahora bien, Dios no hace excepción personas. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Cuando la misericordia de Dios está está vigente y está para derramar sobre todo aquel que se humilla y todo aquel que le cree y todo aquel que le obedece, Dios derrama su misericordia. Solamente Dios tiene la misericordia. No hay nadie en esta tierra, en este mundo, que pueda dar la misericordia, el perdón como Dios nos las ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Solamente Dios. Y por eso, porque entonces dice que Él no hace excepción de personas, porque su balanza de Él es igual, como la izquierda como la derecha. Él no busca ni lo blanco, ni lo negro, ni lo pequeño, ni lo alto. Él es como es, con su misericordia lo derrama para todo aquel que le cree, todo aquel que le sirve y todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Amén. Amén. Bien, Dios había mandado a Josué que conquistara la tierra, la que Dios le prometió a Abraham. Eso es muy importante que lo entendamos. La tierra que fluye leche y miel. Y había que conquistar a Jericó. Había que conquistar toda esa tierra por ahí. Y Josué mandó 2 espías para chequear la tierra. Y cuando llegaron allí, visitaron a la casa de una ramera. Y esto es muy importante. Sí. ¿Entiendes? Porque hoy en día a nosotros es difícil que vayamos a una casa de una ramera. Dice para que no nos tumben el testimonio. Dice para que no piensen mal de nosotros. Pero estos 2 espías, siervos de Dios, ¿entiendes? Que Josué mandó, entraron a la casa de una ramera. Y una ramera es una prostituta que recibe hombres. Allí en la casa de ella, eso es lo que había. Se recibían diferentes clases de hombres. ¿Entiendes? Y vivían y pagaban dinero. Sin embargo, estos hombres no tuvieron mujeres. Simplemente se estaban, ¿qué? Escondiendo. Ahora, ¿qué usted puede decir sobre la estadía de ellos en esta casa? ¿Tuvieron ellos alguna mujer o algo a la misma la ramera? No, porque vemos nosotros la misión que habían sido enviados. Primeramente vemos nosotros, si había una ramera, una prostituta en esa casa, pero como Dios, bajo la voluntad de Él, bajo la gracia y sobre todo la voluntad perfecta y divina de Dios, sabía que ese mandato no era tampoco Josué que los había mandado, era porque Dios estaba en Josué y que había enviado y sabía que la tierra que tenía que conquistar tenía muro, porque hablamos nosotros de un muro que se cayó con las alabanzas y con todo, pero no era por la alabanza, sino era la gloria de Dios descendiendo cuando se cayó los muros de Jericó. Ahora bien, ellos no tuvieron que ver nada. ¿Por qué? Porque había una misión. Así como Dios nos ha dado una misión, un mandato a nosotros, ¿qué tener que hacer? Predicar la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, hablar que hay un camino, hay un lugar donde Dios nos puede no esconder, donde nos puede guardar, y hay un lugar donde Dios nos puede tener para siempre, para vida eterna. Ahora bien, ellos no tuvieron que nada, pero ahora, como decía el pastor, en estos tiempos ven una persona, un servidor de Dios, hablando de una prostituta, hablando de un drogadito, es muy complicado porque dice primero que se puede contagiar, segundo que eso no está bien delante de Dios, y Dios escoge lo vil, lo despreciado, lo que el mundo lo desprecia. Ahí es que Dios se manifiesta. Lo dice en el libro capítulo 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Ahí habla de que dice, escoge lo vil, lo menospreciado del mundo. Ahí es que Dios se manifiesta. Y vemos nosotros que Dios escogió una mujer, una ramera. Se le dice a una persona que se acuesta con muchos hombres. Entonces vemos nosotros que ahí nos damos cuenta que ahí Dios se manifestó. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió a uno que le servía al ejército de Jericó? No buscó uno que era conocido por el pueblo de Jericó.
No, buscó una mujer porque Dios sabe glorificar y así es que la voluntad de Dios así se manifiesta. Amén, gracias, varón. Para que ustedes vean que Dios no hace excepción de personas. Una ramera, una prostituta, una mujer que salen y entran hombres, salen y entran hombres. Además tenía su familia, vivía en el muro. Es importante. La misión de esta gente, como dice el varón, era expiar la ciudad, porque Dios la había entregado a Josué para que la repartiera al pueblo de Dios. Otro punto que Dios no hace excepción de personas es, como dice el varón, que Dios podía coger a cualquier otra persona. ¿Por qué no cogió un general? Ahí está. ¿Entiendes? ¿Por qué no cogió, me entiendes, un soldado de esa gente? ¿Entiendes? De esa gente respetuosa. No, cogió a una prostituta. Cogió a una mujer ramera. Eso te ha dicho que Dios no hace excepción de personas. Si tú eres ramera, si tú eres prostituta y tú crees, dice la Biblia que tú y tu casa serán salvos. Vamos a leerlo. Vamos a el libro de Hechos. Capítulo 31, del 15 en adelante. Hecho. Sí. ¿Qué capítulo dice? Vamos al revés. Vamos a coger el capítulo 15 del 30 en adelante. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los había enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Ahora vaya al capítulo 16. Del versículo 27 en adelante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiéndole luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted ve? O sea, el punto es cuando la persona cree, toda la familia se salva. Aquí tenemos aquí un centurión que habían azotado a Pablo, que habían maltratado, que lo habían metido preso. Sin embargo, ahora vemos la misericordia de Dios, cómo este carcelero, por miedo, por temor, se iba a quitar la vida. Así que Pablo dice: no te hagas eso, no te hagas ningún daño. Pablo no guardaba rencor. Ahora, él viendo el punto, porque la ley decía que si cualquier preso que escapara, el carcelero o el centurión pagaba por su vida. El soldado pagaba por su vida. ¿Sí? Pero Pablo se lo impide. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ve usted aquí? Tú y tu casa. Eso hizo la ramera. La ramera creyó. Y no solamente eso, que si usted busca en el capítulo 1 de Mateo va a ver que ella siguió, ella después se fue con ellos. Y de ahí vino entonces la descendencia del Mesías. ¡Ay! Óigame bien. Para que se dé cuenta que Dios no es excepción de personas. La profecía se cumplían todo al nivel. Esta mujer creyó. Al creer después pasó a ser judía. Se hizo prosélita, se hizo israelita. Entonces después se casa con uno de ellos. Ay, en Mateo 1. Vamos a Mateo porque es muy importante que encontramos esto. La descendencia de Jesús para que vea que Él es el Salvador del mundo. Mateo 1. Mateo 1, del 1 en adelante.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Ve usted? Es importante que entienda que aún Ra estaba allí y era ramera, era prostituta. Y de ahí entonces vino el Mesías, para que se dé cuenta el punto clave. ¿Por qué? Porque entonces después vino entonces Ruth, ¿entiendes? Que también era otra mujer de una descendencia de incesto, porque el papá de ella había tenido sexo, ¿entiendes? Con su propia hija y había tenido un hijo. Y de ahí vino Ruth. Entonces Ruth se casa con Boz. Boz entonces tiene un hijo llamado Isaí. Isaí tiene un hijo llamado David. Y de David entonces vino el Mesías. ¿Entiendes? Porque entonces tú Salomón y de donde vino María. ¿Sí? Para que se dé cuenta que Dios no hace acepción de personas. Amén. Esta mujer creyó. Y toda su familia fueron salvas y aún su descendencia. Para que vea usted cuando usted cree. Así, hermano, no juguemos, no condenemos a nadie. Porque del más mal Dios levanta. Además dice la Biblia que Dios levanta hijos de aún de una piedra. Amén. ¿Entiende? Abraham, ¿te ve? Y cogió lo más vil para avergonzar a los sabios. Y ahí tiene aquí a Rahab la ramera. Ahora, mirando bien este capítulo que estamos leyendo, hermano. ¿Por dónde pasó estos dos espías? ¿Y cuántos días duraron escondidos? Porque Rahab creyó, lo escondió. Y mire, prefirió, no es que traicionara a su patria, pero ocultó a estos enemigos para que ellos no fueran muertos. ¿Pero por qué fue? Porque usted cree que ella ocultó y no conocía al Dios de Josué. Y que vemos nosotros la manifestación de la voluntad de Dios. Pastor. Ahí está. Cuando nosotros entendemos, atesoramos y tenemos la voluntad de Dios y creemos en la voluntad de Dios, recuerden, amigos televidentes, la voluntad de Dios es tan perfecta, tan cabal, tan clara, que no le falta nada. La voluntad de Dios es perfecta. Por eso cuando se somete uno a la voluntad de Dios, ve la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo haciendo su voluntad, a como Él cree hacerlo en uno. No es como nosotros pensamos, que yo deseo esto, quiero esto. Muchos queremos muchas cosas, pero es la voluntad de Dios, está al agrado de Dios, que nosotros recibamos, tengamos algo, porque nosotros necesitamos, queremos. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan perfecta. Cuando entendemos la voluntad y estamos en la voluntad de Dios, hacemos las cosas tan como le agrada a Dios. Todo, porque vemos nosotros la perfección de Dios en la voluntad de Rahab. Haberle dicho, primero escoge una mujer, después esta mujer le dice, escóndanse 3 días. En los 3 días pasaron y los perseguidores de ellos, de estos 2 espías, no los encontraron, porque estaba bajo la voluntad de Dios. Esto no era porque Josué hagan esto y dicen esto, no. Josué era un instrumento en la mano de Dios y sabía que lo que Dios le había dicho después de pasar el Mar Rojo, después de cruzarse para el otro lado, sabía lo que Dios les había dicho. Tú vas a ser el que vas a repartir las herencias a cada uno al pueblo, a mi pueblo Israel. También Josué tenía una misión y esa misión no se iba a quedar. ¿Por qué? Porque Dios había hablado y dice la palabra de Dios que todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Todo lo que sale de la boca de Dios dice, hace lo que Él quiere y prospera en aquello que lo ha enviado. Dice la palabra de Dios, de la boca de Dios. Y la palabra de la voluntad de Dios que ha salido esto, escogió primero una ramera, escogió a Rahab y después usa como instrumento también a 2 espías. ¿Para qué? Para que estuvieran escondidos. ¿Y por qué los perseguidores, pienso yo y creo yo que es así, que estuvieron buscando en todos lugares, casa por casa? Pero como estaban bajo la voluntad de Dios, Dios pudo cegar a los perseguidores de estos 2 espías y no lo vieron y estaban ahí. ¿Por qué? Porque bajo la voluntad de Dios es perfección. Pastor. Amén, gracias. Sí, cuando Dios es el que dirige, ¿sí? Cuando Dios es el que manda, no importa los obstáculos, no importa la barrera, no importa lo que se levante, Dios protege cuando Él llama. Estos 2 espías estaban siendo dirigidos por el poder de Dios.
El ángel de Jehová acampa, vamos a leerlo ahí, el Salmo 34, versículo 7. ¿Usted ve? El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y lo defiende. Cuando es en el centro de la voluntad de Dios, recuerden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y veo como dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Usted ve? Así que, hermano, amigo, no tenga miedo, no tenga temor. Dios lo protege. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Cuando usted se deja guiar, cuando usted le cree a Dios. ¿Me entiende? Y está consciente. Es más, vamos a leerlo ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Usted sabe. Porque es importante entender, el que se acerca a Dios, crea que le hay a Dios. Dios está ahí para defender a su pueblo, a sus hijos. Aleluya. Así que no tenga miedo, no tenga temor, no importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que su supervisor ha dicho o el gobierno ha dicho, lo importante es que su confianza esté puesta en Dios. Y si Dios le va a guiar, si usted se deja entrar en Dios, le va a bendecir. Hebreo 1. Ajá. Capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos sobre obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ajá. Y ahora vais al capítulo 11. Versículo 10. Del 1 al 10. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún había por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? El que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, eso es por fe. Y Rahab creyó y no conocía y creyó por fe, pero era prostituta. Así que Dios no hace acepción de personas, queridos hermanas y hermanos. Si usted le cree, ¿entiende? Usted puede ser un homosexual, una lesbiana, un ladrón, un adicto a la droga. Usted puede ser un malhechor. Si usted le cree a Dios, Dios lo transforma. Dios no hace acepción de personas. Dios es amor, Dios es misericordioso. Volviendo a nuestro tema, ¿entiende? Su familia creyó y fueron salvas. Nuestra hermana Rahab creyó y su familia fueron salvas. Ahora, ¿qué usted puede decir basado en estos versículos, mayormente del versículo 2 en adelante? Si fue dado aviso al rey de Jericó diciendo que aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Vemos nosotros al rey de Jericó con miedo, porque ya había escuchado la noticia que Dios había hecho por medio de Josué a todos los otros moradores que estaban alrededor de Jericó, y que los había conquistado. No Josué, sino con el poder de Dios. Dios mismo había peleado por el pueblo de Israel. Y vemos que aquí el rey de Jericó estaba con miedo, y les fue informado a él que habían entrado 2 personas ahí a la casa de Rahab. Ahora bien, como hablamos de la voluntad de Dios, sabemos muy bien que la voluntad de Dios es perfecta. Ahora vemos nosotros que aquí esta tierra fue conquistada, aunque se hubieran puesto reyes, gobernadores, cualquier alcalde, cualquiera que estuviera en una posición del gobierno, siempre estas tierras iban a ser conquistadas por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido, y la promesa de Dios es completa. La promesa de Dios se cumple bajo la voluntad de Él. Ahora vemos nosotros que también aquí el rey de Jericó estaba queriendo a tomar de estas 2 personas que había enviado Josué, pero no lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Siempre recuerden que la voluntad de Dios
es tan perfecta y tan clara que se hace manifiesta con su poder, con su gloria. Porque también estos hombres no solo iban dirigidos y enviados por Josué, sino por el poder del Espíritu Santo. Y vemos nosotros que había una misión que investigar primeramente y cómo estaba la tierra, qué eran los que habitaban ahí, cómo habitaban, cómo estaba esa tierra, porque después más adelante vemos nosotros que los espías, los dos hombres, le dieron información a Josué, cómo estaba el pueblo Jericó. Y vemos nosotros que la perfección de Dios se manifiesta aquí. En esta lectura del capítulo 2, vemos nosotros que toda la lectura del capítulo 2 habla cómo primeramente Dios llama a Josué a una misión. En el capítulo 1 vemos nosotros que Él le dice, tú no temas, porque yo te voy a entregar a todos los pueblos. Ahora en el capítulo 2 hay una conquista que tiene que hacer en el pueblo Jericó, y se conquistó. Pero estaba el rey de Jericó con miedo porque ya había escuchado lo que Dios estaba haciendo con muchos pueblos que se oponían al pueblo de Israel. Pastor. Amén. Algo importante que tal vez usted puede pensar, no, que entonces Rahab mintió. No, ella no mintió. Ese es el otro punto que tenemos que mirar allí. Segundo, no mintió en primer lugar porque ellos no eran criminales, ¿entiende? No mintió porque ellos no eran personas violentas ni nada de esas cosas. Tercero, no mintió porque ellos no estaban ahí con ella. Cuando vinieron los soldados, le dijeron, saca a los hombres, búscalo, no hay ninguno. Ella ya lo había ocultado en otro lugar. Es decir, que vemos allí que no había mentira, por si acaso quiere empezar alguna gente. Sí. Que entonces Dios está apoyando la mentira. No. Ahí no hubo mentira. Ella guardó porque creyó a Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a ese capítulo 2, versículo 9 en adelante, para que miremos que ella había creído en Jehová. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Siga otro versículo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Es decir, que ya ella había escuchado esto de antemano. Y entonces el temor que había, ella creyó a Dios. Amén. Así que no había mentira. Creyó a Jehová. Y al creer a Jehová, ocultó. Los soldados no dijeron, ¿a dónde tiene aquí a José? No. Sí. Saca, busca. Y buscaron y no encontraron nada. Porque ya lo había sacado de ahí ya. ¿Entiendes? O sea que es muy importante que entendamos. Segundo, su confianza estaba en Jehová. Amén. No en estos dos espías. No. Estaba en Jehová. Sabía que Dios había entregado esa tierra. Ese es el otro punto que ella dice. Ya Dios le ha entregado esa tierra a ustedes. Y el vapor está en todo, el temor está en todos nosotros. Así que por eso, ¿entiendes? Júranos que no va a permitir que yo y mi familia muera. Mira si esta es una mujer de amor. Aleluya. Que no solamente pensó en ella, sino en la familia. En la familia. ¿Y tú? ¿Estás pensando en la familia? ¿Puedes ponerle tu familia a Dios? Óigame bien. Ella se salvó, pero quería que también que sus familiares fueran salvas. Ese fue el pacto que tuvo con ellos. Sí. Y fue hecha la manifestación de Dios en el cuidado de la familia, porque aún se les explicó también, los dos espías le explicaron bien a Rahab, de que los que estuvieran fuera de la puerta de la casa iban a morir. Pero ahí vemos nosotros entonces la obediencia de esta mujer, porque hizo tal como Dios había hablado a través de estos dos espías. Y lo hizo, y se ve la manifestación de Dios, se ve el poder de Dios, se ve el cuidado de Dios, se ve la salvación de Dios, se ve cómo Dios cumple su promesa, no como los hombres, que los hombres mentimos y decimos y prometemos y no cumplimos. Cuando vemos nosotros la promesa de Dios que le hizo a través de estos dos hombres, dos hermanos que envió Josué, se cumplió, porque les explicó bien claramente, si tu familia está dentro de la casa y no salen, no se les va a quitar la vida. Si están afuera, entonces sí van a perder la vida. Pero eso ya nos toca a nosotros, sino que el que va a juzgar es Dios. Y vemos claramente cómo Dios se manifestó, y aún como dice el pastor, esta mujer no conocía, pero al escuchar ya lo que Dios había hecho a dos reyes anteriores, ahí entró el temor. Ahí vemos nosotros la obediencia de esta mujer. Ahí vemos nosotros el sometimiento a Dios de esta mujer, y vemos también cómo ella
se humilla delante de Dios, reconoce que hay uno todopoderoso sobre la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra, y creyó. Esto es algo importante, que le damos énfasis al creer. Cuando se cree a Dios, la manifestación de Dios no solo se hace solamente en uno, se hace en toda la familia, en todo, y vemos nosotros la misma gloria de Dios, porque ahí viene la transformación, el cambio, y lo que hace Dios, algo perfecto, algo divino y para siempre. No lo hace por un tiempo, sino para siempre. Y la salvación que está siempre para todos, amigos televidentes, la salvación que ofrece Dios, que sigue hablando a través de su palabra, está la salvación para todo aquel. Dios no hace excepción de personas. Dios espera que cada uno de nosotros que habitamos en esta tierra, nos vengamos y nos humillemos delante de Él y reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pastor. Amén. Algo importante también que tenemos nosotros que mirar aquí es que los dioses de aquellos tiempos eran dioses falsos, no eran verdaderos, no hacían milagros, no tenían poder. La misma gente era que se hacían pasar como dioses, ¿entiendes? Y que los dioses entonces hacían los milagros. Mentira, eran la misma gente que trataban de hacer magia y cuanta cosa y hacer creer lo que era, con hechicería y brujería. Sin embargo, esta gente se dieron cuenta que este Jehová, santo, que este Jehová era genuino, era real, no era cualquier cosa. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, era Jehová, el Todopoderoso, Y por eso ella estaba segura de que ese Jehová cumplía su promesa. Mire cómo él le dice en este versículo 12. Ella le dice a estos espías: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, ¿sí? Por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. Número 1, de la cual me daréis una señal. ¿Estaba qué? Buscando seguridad. Tiene que darme señal. Segundo, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre. Era una mujer amorosa. Era una mujer que honraba a sus padres. Y vuelve y dice: a mis hermanos. Tremendo. Aleluya. Mis hermanos y hermanas. No solamente hermanos, también a las hermanas. Y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestra vida de la muerte. ¿Estaba consciente que Dios iba a destruir todas esas cosas? Sí. ¿Creía que Dios iba a destruir todas esas cosas? Por eso ella le preserva la vida a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a todo lo que es de ella, aún a sus negocios. ¿Entienden, hermano? ¿Y ustedes se preocupan hoy en día por su padre, por su madre? Cuando sus hijos están haciendo cuenta poca vergüenza. Mire, esto era una ramera, una prostituta, era una mujer pecadora. Pero ¿no recuerdan ustedes cuando Jesús, que llegó donde María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Era una prostituta, una ramera. Era una prostituta, una ramera. ¿Y qué hizo ella? ¿No le lavó los pies a Jesús? Sí. ¿No cogió el cabello y le jugó también sus pies? Vemos la humillación de esta mujer. Sí. Entonces lo que tenemos aquí es humildad. Usted dijo la palabra. Sí. Entonces trato de buscar que vea que hay humildad. La ramera era humilde. Y hay mucha gente que no son prostitutas, no son homosexuales, no son lesbianas, pero no son humildes. No son humildes, no se humillan, no buscan a Dios, no creen, no ven, ¿entiendes? Porque son autosuficientes. No, yo no hago nada, solamente de trabajo a mi casa, de mi casa voy a la iglesia y la cosa. No. A lo que hizo ella creyó, se humilló y presentó también a su familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Te somete? ¿Cree en Dios? Mira cómo dice el versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Cuándo quién? Jehová. Óigame bien. No es Josué. No. Es Jehová que va a esa tierra. Hoy en día, ¿quién es que está ayudando y dando dinero? El hombre es que se quiere hacer presentar delante de muchas necesidades. Y sabemos que la necesidad se suple. Pero Dios no suple la necesidad, sino que la da y da la respuesta y va a dar la salida también juntamente
con la ayuda. Y muchos pensamos que el dar, porque es bueno dar, pero en la manera que lo damos, porque nos sobra, lo damos porque vemos a otros que lo hacen. No, esto es bajo la guianza del Espíritu de Dios. Siempre recuerden a amigos televidentes y hermanos en Cristo, que siempre hay que dejarse guiar por el poder del Espíritu Santo, porque cuando tal el poder del Espíritu Santo en uno, todo es perfección, porque todo es agrado a Dios y no es agrado al hombre, no es para que nos conozcan, no es para que sepan de nosotros, no, sino que presentando, así como aquí Rahab no conocía a Jehová, pero anuncia 3 o 4 veces el nombre de Jehová, dice por Jehová, sin conocerlo, pero había algo en su corazón, que había abierto su corazón para Dios, para creer y recibir, porque para decirle a dos espías, a dos enemigos, porque ellos lo podían tomar, ella podía tomarlo así, eran dos enemigos, decirle que darle la vida de su familia en manos de ellos, es algo difícil, es algo que hay que como atesorar la palabra de Dios de lo que hizo esta mujer. Le dice, si ustedes me prometen por la misericordia de Dios y por la verdad, yo les dejo mi familia y confío que mi familia va a ser salva porque el Dios de ustedes es el que va a salvar. Y vemos nosotros aquí en el capítulo 13 que le dio lectura el pastor, ahí dice, entrego mis hermanos, mis hermanas, mis padres, y entrego toda mi familia en sus manos. Y sé que así como yo tuve misericordia, reconoció la misericordia de Dios. Es algo que Dios, debemos nosotros como servidores de Dios, reconocer la misericordia de Dios. Decimos nosotros servirle a Dios, pero no somos misericordiosos. Nos jactamos en muchas cosas, hacemos cosas que pensamos que estamos agradando a Dios y está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí vemos nosotros la misericordia que esta mujer hizo. Se presentó delante de Dios y anunciaba el nombre de Dios sin conocerlo. Y muchos decimos que conocemos a Dios y no anunciamos el nombre de Dios. Estamos lejos de la presencia de Dios. Y Dios nos dice a través de la palabra de Él, en el capítulo 2, y a través de una mujer, Rahab, que tenemos que anunciar, hablar a las vidas de un Dios todopoderoso, de un Dios que cuida, un Dios que salva, un Dios que protege, un Dios que sana, un Dios que hace milagros. Pero todo esto, el pueblo de Dios, pastor y amigos televidentes, estamos en un silencio, no hablamos del poder de Dios, estamos más asustados nosotros que las personas que no creen en Dios o que no han conocido a Dios. Pero cargamos la Biblia solamente porque conozcan o vean nada más o nos presentamos delante de la sociedad que somos servidores de Dios, pero la fe o la convicción está lejos de nosotros, está lejos de Dios. Y esto, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no vemos y creemos que vamos a recibir la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que es tiempo de hablar del poder de Dios, es tiempo de hablar de Dios todopoderoso, que Él lo puede todo y no entrar en una angustia, no hablar calamidades, porque los hijos de Dios no estamos para hablar calamidades, estamos para hablar de la gloria de Dios, estamos para hablar de la bendición de Dios, estamos para hablar de la autoridad de Dios y estamos para hablar de Dios, que Dios ha dejado un consolador, el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Este es el verdadero evangélico, el verdadero evangelio de Dios, el verdadero creyente en Cristo Jesús, hablar de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Y no estar hablando calamidades o estar hablando de tristeza o de dolor, de angustia. No, es hablar como esta mujer nos da una lección. Habla y le dice a los 2 espías, les entrego mi familia porque creo que así como tuve misericordia yo, Dios tendrá misericordia sobre mi vida y sobre mi familia y sé que van a cuidar. Y sabía que la conquista estaba a punto de hacerse, de efectuarse, la conquista de Jericó, y se hizo, pero se salvó toda la familia. Es no solo una historia, sino también vemos una lección que nos da la palabra de Dios a nuestras vidas. Pastor. Algo bueno también es que notamos nosotros que hoy en día la gente jura en falso. Sí. ¿Entiendes? Y por eso Dios prohíbe el juramento. Sin embargo, esta mujer no juró en falso. Sí. La gente dice, juro por esta, y hacen así. Juro por el cielo, es decir, que no le creen. Ella no está jurando por ella. Está jurando por Dios. En el nombre de Dios. No esta gente jura para que le crean a ella. ¿Me entiendes? Sin embargo, ella estaba orando porque le creía a Dios. Mira la diferencia grandota. Jurar en falso es cuando usted jura para que le crean, porque usted no está consciente de quién es usted. Amén. Y por eso usted está jurando diciendo, tú puedes creerme. No, o juro por mi padre, o juro por mi madre. Mentira. Esta mujer no estaba orando por ella, estaba orando por Jehová. Porque ella creyó en Jehová que iba a hacer la obra. Aleluya. Que eso no es jurar en falso.
Eso era en real. Porque ella creyó, sabía que Jehová podía hacer esa cosa. Pues le dice a ellos, júrame por Jehová, ¿te ves? Júrame por Jehová que tú vas a cumplir esto, ¿sí? Porque yo le creo a Jehová. Amén. Dice la Biblia que los hombres mienten. Que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. ¿Ve usted dónde está el punto? Por eso ella no juró en falso. Ella juró en el verdadero Dios. Porque mire cómo los hombres dijeron. Dice el versículo 15, entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¡Wow! Vivía en las alturas. Aleluya. Eso es importante, hay que entender en el sentido espiritual. Ella vivía ya en las alturas. Por eso bajó a la gente en las alturas, lo encontró en las alturas. Entendamos este mensaje espiritual de que Dios no se hace de personas y que como ella creyó, su familia fueron salvas. Su familia se salvó porque ella creyó. Ahora ella en las alturas coge un cordón de grana y baja. Óigame bien. Es decir, que ese cordón, ¿cómo era? ¿Era fino o cómo era? Era fino. Porque vemos nosotros que si estamos hablando del muro de Jericó era bastante alto. Ajá. Y vemos que también con eso mismo Dios usó este cordón de lana. ¿Para qué? Para la señal. Y así como Dios dice a nosotros que debemos buscar señal, y no solamente la señal de la bendición, sino señal de que Dios está con nosotros. ¿Y cuál es la mejor señal? El poder del Espíritu Santo en uno. Esta es la mejor señal. Y dice aquí que la señal que esta misma mujer le dice a ellos, la señal que va a hacer es de lo que estos hombres le dicen a Rahab, con la cuerda que nos bajaste, con esa cuerda es la que tú colocas en tu casa para saber de que Dios va a hacer misericordia con tu familia y en tu casa. Entonces, en el sentido espiritual, nosotros bajamos por esta cuerda, ustedes van a bajar por esta cuerda. Porque Dios va a destruir estos muros, Dios va a destruir todas estas cosas. ¿Sí? Los muros de Jericó, ¿entiendes? Todas las fortalezas que había, Dios las quitó. Y eso, ¿cómo fue que las quitó? Si buscamos los otros capítulos, tocando trompeta. Y ellos dándole vueltas. Le dieron 13 vueltas, tocando a Jehová. Cántame, a través de la alabanza viene la bendición. Aleluya. Y la gente nada más se viene quejando. Cántele a Dios, alabe a Dios para que vea cómo desciende el poder de Dios. ¡Woo! ¡Sama! El poder de Dios viene cuando lo alabamos. A través de la alabanza está la gloria de Dios. Así que ya no se queje más. No esté ahí llorando y llorando. Usted tiene un Dios vivo. Santo, aleluya. Como Rahab la ramera tenía un Dios vivo, creyó de todo corazón. Y al creer, ella comenzó a alabar a Dios. Hay que alabarlo, hay que alabarlo. Alabe a Dios, pero con su familia. Ella buscó, ella procuró. Otro punto que vemos aquí es que ella dejó de ser ramera. Sí. Ella creyó, al creer se apartó, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Si confiesas tu pecado y te apartas, alcanza misericordia. Entonces ella creyó, y como creyó, dejó el pecado, dejó de ser ramera, dejó de ser prostituta, y también protegió a su familia para que no siguieran esa vida, ¿sí? Vamos ahora porque no vamos a ir con ustedes. ¡Sala! Es decir, que ya allí, con la familia de Israel, con la familia de los judíos, ya no se puede pecar. No. Ahora vamos con ellos, y como vamos con ellos, entonces que abandonó entonces esa vida. Abandonó esa vida. ¡Sala! Y se unió a Israel, y comenzó a adorar al Dios de Israel. ¡Sala! Comenzó a adorar al Dios de Israel. ¿Qué ve? La salvación viene de los judíos. Dice Jesús, la salvación viene de los judíos. Tú tienes que unirte al pueblo de Dios. Y se une al pueblo de Dios, ¿cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo es el cordón que ella puso. Es el tipo. Cristo es el cordón. Dice que no hay otro camino. Ustedes dice aquí que se llaman por el camino. No hay otro camino. Jesucristo es el camino que conduce al Padre. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 6. Vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice ahí. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene por el cordón sino por mí. Nadie viene al Padre. Jehová, Dios de los ejércitos, es el que salva. ¿A través de quién? De su Hijo. Entonces, para poder ir a la altura, para subirte al muro, tienes que tener un cordón. Y ese cordón es Jesucristo.
Ese cordón es Jesucristo. Por él tú te vas. Vamos a leerlo ahí para que veas que tienes que encontrarlo en los aires para ir llevarte al cielo. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante. ¿Tú ves? Él viene y se queda en las nubes y te levanta para llevarte al Padre. ¿Tú ves? Él es el cordón. ¡Saba! Él es el cordón. Él es el cordón. Él es el que te lleva al Padre. 4:1 del 13. El capítulo 4 del 13 al 17. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Te ves? Hay que subir por el cordón de grana que se llama Jesucristo. Él viene y nos lleva al Padre. Es más, él dice que fue a preparar lugar. Esos son los primeros versículos del capítulo 14. ¿Entiendes? Del 1 al 3. Él fue a preparar lugar, así que no tengan miedo ustedes. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se ve? No tenga miedo, no te preocupes. Ra no se preocupó, creyó, ¿entiendes? Aleluya. Y por eso se fue con el pueblo. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también, ¿entendés? Dios va a destruir esto con fuego y azufre, así como hizo que destruyó a Jericó, va a destruir ahora con fuego y azufre este mundo. Pero si tú estás por el cordón de grana, si estás por el cordón que se llama Jesucristo, tú te vas con el Señor. ¿Qué más, varón? Del versículo 16 en adelante. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y está escondido ahí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Cuando habla 3 días, estamos también viendo los 3 días de Jesucristo. ¡Ah, Aleluya. santo! ¡Santo! Sí, los 3 días que Dios estuvo entre los muertos y resucitó al tercer día. Yeah. Y aquí habla de los 3 días, porque no habla de un día o dos, de 1 o 2, sino habla de 3 días. Vemos y seguimos en esto de hablar de la voluntad de Dios, de la perfección de Dios. 3 días, y aún dice que estuvieron escondidos 3 días, y estuvieron estos perseguidores de ellos, de las 2 personas, los 2 espías que enviaron a Jericó. No los encontraron, pero vemos más adelante, el versículo más adelante, 14, 15, que vemos que cuando le dieron a Josué la explicación cómo estaba el pueblo de Jericó y cómo iba a ser conquistado el pueblo de Dios. Así que 3 días, no importa el tiempo que Dios te esconda. Cuando Dios da su voluntad en tu persona, en tu vida, Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque es en la voluntad de Dios. Es algo tan especial hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros también cómo Dios hizo su perfección a través de su Hijo amado Jesucristo. Estar que muchos dijeron y perdieron la esperanza cuando fue crucificado y muerto en la cruz y lo llevaron al sepulcro. Muchos vemos nosotros las historias que hablan de que muchos en su corazón entraron tristeza, entraron dolor, angustia. Pensaban, porque muchos también tuvieron una expresión de decir, pensábamos que Él que nos iba a salvar, pero ya lo mataron, ahora está en la tumba. Pero Dios, a la perfección, a la voluntad de Dios, Dios iba a manifestar. Y vemos la manifestación de Dios al tercer día en su Hijo amado Jesucristo, que lo levantó y lo resucitó, y Él está sentado a la diestra del Padre. Vemos la perfección de Dios. Así que no importa cómo haya estado el tiempo o en el tiempo que estás viviendo, en la situación, en la circunstancia que se esté viviendo ahora, Dios va a manifestar su poder, su gloria, su voluntad en tu vida, en la vida de tu familia, en tus hijos, tu matrimonio, en tu hogar, en todo se va a manifestar. Pero es importante creerle a Dios. Es importante atesorar la palabra de Dios en el corazón,
porque esto no es solo el hecho de cargar una Biblia, esto no es solo saber versículo, capítulo de la Biblia, sino que tener la palabra de Dios. Dice que lo que nosotros palpamos es algo que es temporal. Lo que no vemos, eso es la manifestación, eso es lo permanente, eso es lo eterno para Dios. Así que para la fe lo dice, y hay dos palabras muy importantes, amigo televidente, que la fe no solamente se dice tengo fe. Al tener fe hay que tener convicción, y muchos no lo tenemos. Muchos estamos afuera de la convicción. Decimos creemos porque dice, hay un dicho que dice que creen, hasta las gallinas creen porque ponen huevos. Pero nosotros tenemos que creer a un Dios todopoderoso, porque en la circunstancia, en la situación que estemos viviendo, es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios muestra su gloria. ¿Quién es Jehová Dios de los ejércitos en nuestras vidas? También vemos nosotros certeza, tampoco lo tenemos, pero decimos tener fe. Vemos las cosas que pasan tiempos y pasan tiempo y perdemos la esperanza. No tenemos la fe entonces, porque la fe es convicción y certeza. Certeza en lo que no vemos y creemos. Y la convicción es de que lo vamos a recibir. Y la certeza de lo que no palpamos. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que lo que no vemos, eso es lo eterno. Lo que palpamos, lo que vemos y lo que tocamos, eso es algo temporal. Así que entra en la bendición, en la voluntad de Dios, y verás la misma gloria de Dios en tu vida, en tu familia, y verás cómo Dios cambia, transforma, y cómo Dios te da una nueva vida para glorificar su santo nombre de Él. Pastor. Amén. En aquel tiempo cuando Ra había un temor, dice que el rey, el pueblo, todo el mundo estaba con un temor porque habían escuchado que Dios iba a destruir a Jericó. La ciudad estaba amurallada, es decir, que no se podía entrar. Pero para Dios no hay impedimento, no hay muralla, ¿entiendes? No hay nada que pueda impedir la entrada de Dios. Dios penetra en tu corazón. Si tú eres perverso, si eres corrupto, si tus hijos son desobedientes, no hay muralla. Dios entra en ese corazón. Dios transforma ese corazón. O sea que el pueblo estaba amurallado, ¿entiendes? El pueblo de Jericó, tenían soldados por todas partes. La ciudad estaba cerrada, no se podía entrar. ¿Tú no ves que tuvieron que bajar a los espías por un cordón de grano? Tuvieron que bajarlo por ahí, porque estaba bien difícil. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? No. No, pues entonces mira bien, había ese miedo, ese pánico. Sin embargo, Ra creyó. Óyeme bien, ella creyó y se afenció en Dios. Aleluya. Y le hizo a ellos también jurar en el nombre de Jehová. Mira si estaba segura y certeza de que ella, es por la convicción de qué? De lo que se ve. De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella creyó, aunque no viera, pero creyó que Dios iba a hacerlo. Ahora, hoy en día, ¿cómo está? Ah, no, que COVID-19, que esto, que me va a enfermar, que me voy a morir, que la vacuna. Y hay una preocupación terrible, amados hermanos. Ya se han olvidado de otras enfermedades que son peores. Y esta la tiene con un pánico, con un miedo. Pero cree en el Señor. Aleluya. Créele a Dios. Pon tu confianza en Dios. No hay nada imposible. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No. Nada es imposible para Dios. Y dice para que al que cree, todas las cosas le son posibles. Pues sométete. Si estás pasando por tumulto, por preocupación, tienes dolor de cabeza ya de tanto estar pensando, estás con depresión por lo que te está pasando, no, créele a Dios. Párate firme. Y di, yo creo en Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuál Ra? Yo creo en Dios. Yo lo acepto. Me pongo firme en Dios porque Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Y pongo mi familia, y pongo mi matrimonio, y pongo mi trabajo, y pongo mis hijos. Párate firme en el Señor. Aleluya. Dice Santiago, el que piensa estar firme, mire que no carga. Pablo también lo repite. Por eso entonces, afírmate en Dios. Tu fe pone en Dios. Tu mirada en Dios. Créele a Él. Cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos el Redentor, el que va a destruir la barrera. Es el que va a penetrar por esa muralla. Él es Dios. Él es Dios. Por ejemplo, mira aquí, el verso 19 y 20, es muy clave. Léalo, varón. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado.
Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Oye, ¿creyó sí o no? Sí, Óigame bien, punto clave aquí. creo. Creyeron en Dios. Los dos, los Cepillas y ella. Eso pasó también en tiempo de Moisés. Pasó también en tiempo de Moisés. Pusieron en los dinteles de la puerta sangre. Dios le había dicho ¿qué? Que lo que iba a pasar la muerte. Va a pasar la muerte, pasa en sangre. Cualquiera que se sale va a morir. El que se quede en casa, Y la sangre. y la sangre está ahí, no se va a tener problema. Y eso es lo que están diciendo los Cepillas aquí. Es importante entender eso. Y la sangre era Cristo Jesús en la representación. Exactamente. Cristo es la sangre que tiene que estar en los dinteles, no de la puerta de tu casa, sino en el corazón. Aleluya. Y en cada corazón de tus hijos, de tu familia. Pon la sangre, o sea, acepta a Jesucristo, que acepten a Jesucristo. ¡Sama! Si lo aceptamos, tenemos vida. Siga, varón. Sí, y vemos en el capítulo 20, versículo 20 en adelante, que vemos que se escondieron ahí los 3 días y no fueron hallados. Y no eran 2 personas que andaban persiguiéndolo a ellos, eran muchas personas que lo estaban siguiendo, pero no se encontraba porque el escondite de Dios lo escondió en el hueco de sus manos, lo escondió en la cobertura de sus alas. Y vemos que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos guarda de todo peligro, de toda angustia, de todo dolor, de toda enfermedad, de todo contagio, de todo lo que pueda venir. Dios nos guarda, pero es necesario tener a Dios como primado, tener a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como que nos cuida en todo tiempo. Dice que Él no duerme, Él está atento a toda ruego, petición, oración, a todo lo que uno pueda buscarle de Dios. Dios nos escucha a nosotros. Así que, amigo televidente, la situación que estén viviendo o estemos pasando en estos momentos, ya sea con la familia, con los hijos, con el hogar, con el matrimonio, hay que orarle a Dios, hay que clamar a Dios, que Dios tenga misericordia, así como tuvo con esta mujer Rahab, que le dio no solamente la misericordia, sino le dio salvación a su familia. Es muy importante la salvación, que solamente a través de su Hijo amado Jesucristo viene la salvación para nuestras vidas, para que no podamos nosotros sufrir todos estos acontecimientos que habla la palabra de Dios, que se han de cumplir pronto. El castigo, el juicio de Dios viene a este mundo a juzgar y se va a manifestar. Y Dios no quiere que nosotros padezcamos, sino que nosotros vivamos para seguir glorificando el nombre de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Algo importante es que estos 2 Cepillas cumplieron la misión. Dice que retornaron a Josué. Josué lo envió y llegaron sano y salvo. Hay mucha gente que sale, pero no regresa. Ya no regresa. Entonces, pues cuando Dios hace que va en el asunto, Dios protege. Dios lo protegió, Dios lo puso en gracia. Buscó una ramera para que lo cuidaran, para que lo ocultaran, ¿sí? Lo llevó y lo trajo de nuevo. Mira, aquí dice el versículo 23. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestra mano, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Ves? La confianza también de ellos. No solamente de Rahab, también ellos creyeron y vieron que fueron testigos de la gloria de Dios. ¿Cómo estaba ese país? Y llegaron sanos y salvos. Si Dios te dirige, tú retornas sano y salvo. Tus hijos van a retornar sano y salvo, no importa dónde estén. Si tú estás en la cárcel o estás viajando, Dios te va a retornar. Si estás en el hospital, Dios te va a retornar, pues tienes que creer. Tienes que creer. Ellos creyeron, retornaron. Rahab creyó y toda su familia fueron salvas. ¿Tú ves qué lindo es eso? Cuando le creemos a Dios. Ellos creyeron, Rahab creyó y toda su familia fueron salvas. Los Cepillas retornaron salvos también. Y Dios le entregó la tierra. ¿Qué es lo que te hace falta? Dios te lo va a entregar. Dios te da lo que te hace falta. Solo créele a Dios de todo corazón y Dios se encarga de darte la bendición. Ore, varón, por toda esta familia y todas las personas que están en necesidades. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre cada uno, Señor, que han visto este programa, Señor. Permita que tu luz, que tu poder, tu gloria, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo en ellos, Señor, y que puedan venir así, Señor, como vino esta mujer a ti, Señor, reconociéndote a ti, Señor, como Señor y Salvador de su vida, de su familia, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que has dejado, Señor, para
cambio, para transformación, para vida eterna, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Raab creyó, toda su familia y la familia de su padre fueron salvas. Si usted cree, toda su familia van a ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dios me lo guarde. La próxima semana con la ayuda del Señor, porque lo esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.